Buenas noches y bienvenidos a Noticias 13 Superinformativa. Gracias por sintonizarnos. Vamos a las noticias. El Comité de Recursos Naturales aprobó esta tarde con algunas enmiendas el proyecto 5278 que establece una Junta Federal de Control Fiscal que funcionará por encima del gobierno de Puerto Rico y tendrá la encomienda de ordenar la reestructuración de la deuda pública de la isla. Pasamos con José Ángel Cordero al Centro Informativo. Noticia del día. Vía telefónica al comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi. Gracias por estar con nosotros, Pierluisi. Gracias, José Ángel. Bueno, durante el día de hoy se aprobó 29 votos a favor, 10 en contra en la Comisión de Recursos Naturales, esto en la Cámara de Representantes, el proyecto que impone una Junta Federal de Control Fiscal. ¿Qué significa esto para Puerto Rico? Dimos un paso importante camino a que el Congreso intervenga para ayudarnos a superar la crisis fiscal y económica que enfrentamos. Este voto fue contundente. Aquí se unieron tanto republicanos como demócratas a favor de esta legislación, y el mensaje que le envía a sus colegas en el Congreso para cuando llegue al hemiciclo es que es una legislación justa y balanceada. Esta legislación en Arroyo Habichuela hace dos cosas. Crea una Junta de Supervisión Fiscal que va a aprobar el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, los presupuestos del gobierno y velar porque el gasto del gobierno no exceda esos presupuestos, pero también va a supervisar la reestructuración de gran parte de la deuda que tiene el gobierno y sus instrumentalidades. Eso es necesario porque ya sabemos que el gobierno de Puerto Rico está colapsando, impagos, no está cumpliendo con los contribuyentes, con los contratistas y suplidores, tampoco le está haciendo aportaciones a los sistemas de pensiones de los empleados públicos. Tenemos que estabilizar el gobierno y eso es lo que busca esta legislación de parte del Congreso. Bueno, la pregunta entonces es que aquí en Puerto Rico ya se ha creado un poco de malestar relacionado a la aprobación de este proyecto. Aseguran algunos legisladores del Partido Popular Democrático, además del liderato, que van a tener que aumentar la campaña para evitar que esto se apruebe en pleno de la Cámara como también en el Senado. Ya no hay tanta unión como habíamos pensado sobre este proyecto. Pues mira, se están quejando de que el Congreso tenga poderes plenarios sobre Puerto Rico. Lo debieron haber, se debieron haber dado cuenta de eso hace muchos años atrás. Nos están tratando como un territorio, como lo que somos. Por eso es que hay que cambiar este estatus. Si fuéramos un estado no pudiera crearse una Junta de Supervisión Fiscal, pero al ser territorio el Congreso tiene ese poder. Ahora, ¿qué hice yo en la vista? Le dije a los congresistas, ustedes tendrán ese poder, pero ese poder conlleva una gran responsabilidad, porque es el Congreso el que tiene que intervenir para que en Puerto Rico el gobierno no colapse, para que el gobierno de Puerto Rico cumpla su misión social por el bien de los 3.5 millones de ciudadanos americanos que están en Puerto Rico. Aquí hay, sí, por un lado, políticos en Puerto Rico, pues hablándole a las gradas, quieren el mecanismo de reestructuración, pero entonces cuando el Congreso dice como único lo damos es con una Junta de Supervisión, pues entonces ahora se echan para atrás. Pero la alternativa, ¿cuál es? Que colapse el gobierno. Esa no es una alternativa buena para el pueblo. Por eso yo favorezco esta legislación. Hoy combatí todas las enmiendas que se presentaron para afectarla y el próximo paso, como dije, va a ser el voto en el hemiciclo de la Cámara. Yo espero que sea de igual manera un voto bipartidista y que entonces así pueda seguir al Senado sin mayor contratiempo. Decía un senador del Partido Popular Democrático que usted confirma con su voto a favor de este proyecto promesa que está atado a los cabilderos buitres que lo han hecho millonario. ¿Qué usted tiene que responder a esta acusación que se le hace? Un disparate, porque al revés, los fondos de inversión no están a favor de este proyecto, muchos de esos fondos.
O sea, aquí yo estoy actuando por el pueblo. Yo personalmente no tengo absolutamente nada que ver con esos fondos. Así que ese punto, eso es política chiquita. Aquí es obvio que yo lo que estoy haciendo es defendiendo al pueblo de Puerto Rico. Hay grandes intereses, hay grandes fondos de inversión que no quieren este proyecto porque no quieren perder el poder que perderán cuando esta Junta pueda reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico. Así es que se está peleando esta pelea aquí en las grandes ligas. Y yo estoy dando la cara por Puerto Rico mientras otros están allá politiqueando 24/7. Decían hoy en conferencias de prensa distintas que la única manera de resolver el problema fiscal de Puerto Rico es ajustando los presupuestos a que sean menores, de alguna manera tratar de que sea la realidad de que lo que llegue, pues uno tratar de no gastarlo en su totalidad y reestructurar la deuda. Otros aseguran, como Carlos Romero Barceló, que se va a lograr resolver el problema con la estadidad de un día para otro. Bueno, este proyecto se puede ver como una transición hacia la estabilidad. Toda esta deuda se acumuló bajo el estatus actual. La crisis fiscal que tenemos es bajo el estatus actual. Y como hoy se discutió en la vista, porque yo lo levanté, si nos trataran igual, por ejemplo, en los programas de salud, pues el gobierno de Puerto Rico tendría sobre $2,000 millones adicionales para atender la salud de nuestro pueblo y estaría en una mejor situación fiscal. O sea que siempre el mal de fondo es este trato injusto que recibimos bajo el estatus actual. Queremos la igualdad. Todos debemos querer esa igualdad como ciudadanos americanos que somos. Así que esa es la solución permanente. Mientras tanto, se está cayendo en cantos el gobierno, todos lo sabemos. No cumple, no está cumpliendo con sus obligaciones. Y lo que busca el Congreso por vía de esta legislación es estabilizar el gobierno y que pueda volver a tener acceso a los mercados financieros, que ya lo perdió hace años atrás. Usted tiene de fondo la imagen que nos llega vía satélite el Congreso. ¿Qué falta precisamente en el Congreso hacer para que esto se convierta en ley o por lo menos llegue al escritorio de Obama? Bueno, ya aquí se dio un consenso, un acuerdo al más alto nivel. Ayer mismo yo estaba en el teléfono en conversación directa con el presidente de la Cámara, Paul Ryan, líder de los republicanos. El día anterior con Nancy Pelosi, líder de los demócratas. La Casa Blanca aquí está envuelta, el Tesoro también. Ya hubo un acuerdo al más alto nivel y hoy lo que vimos es que se mantuvo el acuerdo. 29-10. Mayoría de los republicanos a favor y todos los demócratas a favor. Entonces lo que se ve venir es que cuando llegue al hemiciclo se va a aprobar también. Y entonces si se aprueba con voto de ambos partidos acá en Estados Unidos, no debe tener contratiempo en el Senado. Gracias, Pierluisi, por estar con nosotros vía satélite. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Escuchaban y veían al comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi. Regresamos contigo, Yarimar. Política. El presidente del Partido Popular Democrático, David Bernier, envió esta semana una carta al Congreso en la que muestra su oposición al proyecto HR 5278, que establecería la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. El presidente del Partido Popular Democrático, David Bernier, anunció el miércoles el envío de una carta al Congreso en contra del proyecto HR 5278, que propone establecer la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. En la conferencia de prensa celebrada el miércoles, el candidato a la gobernación por el PPD aseguró que esta medida perjudicaría a Puerto Rico, que ya se encuentra en una crisis fiscal. El resultado final de la implantación de ese proyecto serán despidos de empleados públicos, será alterar las pensiones de nuestros jubilados, será de igual forma eliminar los avances democráticos que ha tenido el pueblo de Puerto Rico. Este es un proyecto malo y es triste que tengamos líderes que se supone que representan a los puertorriqueños como el comisionado residente, que en vez de dar la lucha, en vez de explicarle al país las implicaciones que un proyecto como este tendría, se limite a decir que mejor es esto que nada. Asimismo, Bernier añadió que el proyecto no contiene las herramientas para atender la situación económica que enfrenta la isla. Sin embargo, destacó que él está impulsando un proyecto que sí beneficiaría al país. El proyecto del senador Menéndez, que yo vengo luchando, que nos daría paridad en Medicare y Medicaid, que nos daría herramientas para el desarrollo económico, que crearía una junta
que evaluaría y fiscalizaría a Puerto Rico, pero sin vulnerar nuestra democracia. Pero optan por defender este proyecto, que es un proyecto hecho de mala fe, y es un proyecto que al final le va a traer muchos problemas al pueblo de Puerto Rico. Yo lo voy a objetar, sigo respaldando la alternativa del senador Menéndez, sigo respaldando también la idea y la propuesta de que la Reserva Federal y el Gobierno Ejecutivo Federal actúe directamente en favor de Puerto Rico, y sigo de igual forma luchando a nivel local para que se reestructure la deuda de forma adecuada y que esto al final pueda ayudar a nuestros pensionados, a los servidores públicos, a nuestros pequeños y medianos comerciantes. Sobre el mencionado proyecto HR 5278, el candidato a la gobernación por el PNP, Ricardo Rosselló, explicó que este proyecto únicamente sirve para perpetuar la colonia y la desigualdad, y lo que necesita la isla es resolver definitivamente su estatus político, que es la estadidad. Reportando desde San Juan para Noticias 3, Irán Delgado y Yarimar Marrero. El exgobernador Carlos Romero Barceló hizo un llamado el miércoles a los novoprogresistas que votarán en las primarias presidenciales para que voten en contra de Bernie Sanders y exija a Hillary Clinton la igualdad para el país. Veamos el informe. Para el exgobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, la falta de derechos civiles, la desigualdad política y la falta de oportunidades y beneficios económicos iguales a los de los conciudadanos en los 50 estados ha colocado a la isla en el epicentro de una seria y prolongada crisis económica. Dichas expresiones se dieron a conocer el miércoles en conferencia de prensa en la que Barceló hace un llamado a los PNPs que votarán en las primarias presidenciales. Ya es tiempo de que los 3.4 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico, fíjense, 3.4, hace poco éramos 3.9 americanos en Puerto Rico, dejemos de solicitar, de implorar y de pedir la igualdad política y económica. Ya es tiempo que exijamos, sin tregua y sin titubeo, la igualdad como ciudadanos americanos, un derecho que tenemos, no es una concesión ni un privilegio. Es un derecho. Durante la rueda de prensa, el exgobernador le exigió a los PNPs a no votar por Bernie Sanders, quien estuvo recientemente en la isla como parte de su campaña como candidato a presidente por el Partido Demócrata. Y es que según Barceló, Sanders se rehusó a comprometerse con el país para exigir la igualdad para todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Todo eso lo tendríamos al día siguiente de ser admitidos como Estado de la Unión, y tendríamos además no menos de 15.000 millones de dólares adicionales en otros programas federales que hoy no recibimos, o que recibimos parcialmente. No solamente tendríamos todos esos fondos adicionales, sino que lograríamos un estímulo de desarrollo económico como el que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Además de hacer el llamado a los que, como nosotros, los aquí presentes, quieren lograr la igualdad, el llamado de que no voten por Bernie Sanders, tenemos que comenzar a exigirle a Hillary Clinton que ella, que tanto reclama ser defensora de los derechos civiles y del derecho al voto de los afroamericanos en la nación, que se comprometa sin titubeo ni peros a trabajar también para lograr la igualdad política y económica. Por otro lado, el exgobernador indicó que es necesario reclamarle a Hillary Clinton que de ganar esta la presidencia, someta y apoye en el Congreso un proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado y que a su vez aprobado se someta a votación en Puerto Rico en un referéndum autoejecutable que al aprobarse por mayoría de los votos se le dé comienzo al proceso de admisión. Por último, el exgobernador indicó que la solución es exigir la igualdad y resolviendo el dilema del estatus político. Eso sería una salida airosa, que Puerto Rico esté bajo una junta de control fiscal. No, airosa nada, pero entonces en vez de estar, lo que debemos es exigir la igualdad, porque si logramos la igualdad, pues entonces eso, hay los recursos económicos para salir de este atolladero. Y entonces, pero desde luego hay que establecer unos controles nosotros mismos, y si no los establecemos, los van a establecer otros por nosotros, porque están vendiéndose bonos que se sabe que no se pueden cumplir, y eso fue lo que pasó, y siguieron expandiendo la deuda y expandiendo la deuda. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Y a regreso en Noticias 13, Ford anuncia retiro de miles de camionetas. Además, ha acelerado el proceso de paz en Colombia.
Y en los deportes juega muy bien el equipo de Oklahoma para colocar en jaque su serie en el baloncesto del NBA frente a los Warriors de Golden State. Comienzan bien los capitanes. Por su parte, en las semifinales que se juega en Puerto Rico, vamos a estar hablando del béisbol de Grandes Ligas y mucho más en nuestras sesiones deportivas. Así que no se retire, regresamos en un instante y recuerde que nos puede sintonizar por el canal de la familia. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.